Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestro seminario por internet Exclusión Escolar, cómo gestionamos el riesgo y fomentamos trayectorias escolares positivas. En este seminario que estamos en vivo a través de Facebook, vamos a tener un tema muy interesante con un gran panel, siempre un tema relevante para el sistema escolar, pero aún más en esta época de pandemia que obligados a cerrar presencialmente las escuelas en gran parte del mundo. El tema, la exclusión escolar y cómo gestionamos y fomentamos trayectorias escolares positivas. Este tema nos desafía respuestas innovadoras y urgentes, y eso es de lo que vamos a comentar hoy día en este seminario con invitados e invitadas de gran nivel. Para darles la bienvenida, les vamos a contar que vamos a tener una primera parte de exposiciones para luego pasar al panel que discutirá este fenómeno y vamos a cerrar con una ronda de preguntas. Entonces los dejamos desde ya invitados a mandar sus preguntas a través del chat de nuestro canal de Facebook, donde vamos a estar transmitiendo. Presentamos también a nuestros panelistas. Gregory Elacqua, quien es economista y doctor en políticas públicas de la Universidad de Princeton y actualmente economista principal de la División de Educación del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Gregory. Patricio Hola, ¿qué Rodríguez. tal? Hola, hola. Patricio Rodríguez, quien es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, investigador del CIAE de la Universidad de Chile y académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación también de la Universidad de Chile. Bienvenido, Patricio. Hola, hola, muy buenas tardes. Juan Pablo Valenzuela, que es académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, también investigador del CIAE, ambos de la Universidad de Chile, y es economista y doctor en economía. Muchas gracias por estar acá, Juan Pablo. Buenas tardes, un gusto estar acá con todos ustedes. Alejandra Ratia, directora de Educación 2020, psicóloga de la Universidad Católica y doctora en Educación de la Universidad de Melbourne. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por darte el tiempo por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz también de poder compartir con ustedes. Gracias. Bárbara Gliati, quien es jefa de la División de Desarrollo de Educativo de la Dirección de Educación Pública, es licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas y profesora también de la Universidad Católica. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y Isidora Ricard, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Arauco, psicóloga y magíster en educación. Muchas gracias, Isidora, por estar acá también en esta tarde del 15 de abril. Muchas gracias, muy bienvenidos también a todos. Un gusto. Tremenda mesa Sí, de conversación. así es, una gran mesa la que vamos a tener esta tarde para abordar este tema que es tan importante y urgente. Entonces, para abrir los fuegos, vamos a comenzar con la primera parte de exposiciones para luego pasar al panel. Entonces presentamos a Gregory Elacqua, quien nos va a dar como la visión global sobre el tema de la pandemia y de la exclusión educativa en la región. Gregory. Ya, voy a compartir mi pantalla. Tú me avisas, Lizzy, si... Sí, yo te voy indicando. Ya. ¿Se ve? Súper. Ok, listo. Bueno, trata de manejar bien el tiempo. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Voy a empezar a mirar brevemente, solo para recordar cómo estaba la educación en América Latina antes de la pandemia, mirando dos resultados, ¿no? Y aquí tengo este gráfico porque en realidad estábamos avanzando en la región. Y aquí miremos primero el abandono escolar. Se puede ver cómo cae, cómo disminuye el abandono de un 10% en los últimos 12 años. Estos son varios países en América Latina, ¿no? Si miramos Brasil, por ejemplo, y aquí miramos la deserción escolar entre la línea azul es el quintil más pobre y la línea naranja es el quintil más rico, cómo cae
cómo disminuye la deserción escolar en ambos grupos, sobre todo mucho más marcado en los grupos socioeconómicos más bajos, casi iguala muy pocos alumnos desertando la escuela antes de la pandemia en Brasil y bueno, en la región. También una tendencia para arriba en términos de mejoras en aprendizaje. Sabemos que igual los aprendizajes estaban bastante más bajos que países más avanzados en la OECD, por ejemplo, en Europa, etcétera, pero igual estaban en la mayoría de los países en la región en la línea correcta, iban avanzando de poco. Y esto solo aquí mostramos Chile, Colombia y Perú en PISA entre 2000 y 2018. En Brasil se puede ver la misma tendencia, ¿no? O sea, esos son grupos socioeconómicos bajos y altos, pero sí hay una brecha persistente en términos de diferencias en aprendizajes, pero todos los alumnos, independiente de sus características socioeconómicas, iban mejorando a lo largo del tiempo antes de la pandemia. Entonces, faltaba avanzar, pero estábamos avanzando y en la línea correcta, tanto en términos de reducir la deserción como en aumentar los aprendizajes. Esto es quinto y noveno grado, por si acaso. Entonces, la pregunta es, ¿están en riesgo estos avances? Y aquí nosotros analizamos dos canales de posibles efectos del COVID en la educación. Primero es el canal del cierre de escuelas. Claramente el cierre de escuelas y pasar a educación a distancia tuvo un impacto importante en la pérdida de aprendizajes, sobre todo para alumnos de menores características socioeconómicas. Pero también el otro canal es la recesión económica. También tuvo un impacto sobre todo en la deserción. Son dos canales importantes que había que analizar. Entonces, primero miremos el cierre de escuelas en la región. Lo interesante es un estudio de UNICEF que muestra, un estudio que salió hace poco, un par de semanas, que América Latina ha perdido más días de clase, el cierre ha sido más largo que en casi todos los países en el mundo, o sea, todas las regiones en el mundo. Entonces aquí uno mira, incluso comparado con algunos países en África, en Asia, las escuelas han estado cerradas en América Latina mucho más. Chile está un poco mejor y en algunos otros países de la región, pero miremos países como Brasil, Panamá, es el país donde casi más del 90% de los días desde que comenzó la pandemia, los alumnos han estado afuera de la escuela. Así que es una situación bastante dramática en muchos países de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, no solo cerraron las escuelas, la gran mayoría de los países pasó a algún tipo de educación remota o educación a distancia cuando cerraron las escuelas. Y aquí yo quisiera argumentar con algunos datos que agrava las inequidades por dos vías principales. El cierre y el paso a educación remoto, educación a distancia. Primero, los programas de educación a distancia, no todas las escuelas o no todos los sistemas escolares han implementado primero sistemas de educación remota. Hay un problema de oferta. Y hoy voy a mostrar algunos datos, creo que son bien preocupantes en un minuto. Y el segundo problema es la brecha digital persistente en la región. No todos los hogares cuentan con la conectividad para realizar educación remota. Y voy a decir incluso, yo vivo aquí en Washington, D.C., 50% de los hogares en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, no tienen Wi-Fi en sus casas. Así que eso es la brecha digital no solo en América Latina, sino también aquí en los Estados Unidos. Entonces, miremos primero la oferta, el desafío de los programas de educación a distancia. Aquí este es un estudio del BID donde analizamos las condiciones digitales en los países, en varios países en la región, de base, digamos, las condiciones, lo que llaman conectividad, plataformas digitales, tutorías virtuales, paquetes de recursos digitales, de repositorios de contenido digital. Y en realidad el único país que tiene un sistema consolidado
antes, que tenía un sistema consolidado antes de la pandemia era Uruguay. Entonces, los sistemas no estaban preparados para educación a distancia. Chile tenía algunos de estos, pero uno ve algunos países como Bolivia, Nicaragua, Belice, que no tenían nada. No tenía cero condiciones para poder ofrecer una educación a distancia. Y la gran mayoría están en el medio, donde tienen realmente una situación bastante precaria para poder, en términos de base, para poder ofrecer educación a distancia. Entonces, la verdad, los sistemas educativos en América Latina no estaban preparados para este paso. Y como decía, ya es muy heterogéneo. Algunos países como Uruguay, Chile, Barbados están mucho mejor preparados. Y la gran mayoría, la verdad, tenían algunos pocos de estos componentes, pero muy pocos preparados en sistemas muy pocos establecidos y consolidados de educación, de condiciones digital para pasar a educación remota. Y incluso había muchos sistemas sin oferta que no tenían educación remota y alumnos simplemente desconectados. De nuevo, voy a dar un dato en los Estados Unidos. A mitad de 2020, el gobierno federal estimaba que 49% de los alumnos de educación secundaria estaban desconectados aquí en los Estados Unidos. En América Latina la situación es aún peor. Nosotros miramos alguna evidencia en Brasil y muchos municipios en Brasil son municipios y estados que tienen que ofrecen, son como países, son como que ofrecen la educación y gestionan la educación. Muchos municipios simplemente no tenían educación a distancia. 40% estaban sin estrategia a mitad del año pasado. Y una encuesta reciente muestra que 18% de los estudiantes municipales en Brasil no había tenido ningún tipo de educación a distancia. Y los alumnos de educación municipal son alumnos de educación básica, primaria, primero a sexto grado en general. Entonces, casi 1 de 5 estaban desconectados de educación primaria. En secundaria la situación es un poco mejor en Brasil, pero porque los estados tenían mayor capacidad de ofrecer educación a distancia, pero la verdad, muchos alumnos desconectados y una oferta muy precaria de educación a distancia. Los países, y Brasil es solo un ejemplo, no están preparados. Y yo conversando con colegas en el banco, en los distintos países, me han dicho que es muy parecido. Y países como Panamá, muchos niños simplemente no están conectando a ningún sistema de educación remota. Y bueno, ellos hablan de, incluso los alumnos, esto de nuevo viene de Brasil, pongo mucha esta evidencia de Brasil porque acabamos de hacer un estudio, pero en Brasil hicieron una encuesta de los alumnos que sí estaban participando en educación a distancia, encontraba una falta de motivación. La mitad de los alumnos dicen que tienen una sensación que no están aprendiendo nada y que tienen dificultad con la rutina de los estudios, 2/3. Y bueno, la mitad dicen simplemente una falta de motivación para poder conectarse y aprender. Probablemente muchos en el público ven estos con sus propios hijos. Yo sí, entro a mirar a mi hijo estudiar y realmente veo muy poco conectado con lo que está pasando en un Zoom. El caso de Chile también, y esto son datos del Ministerio de Educación, que hay una desigualdad importante en acceso a educación a distancia. Estos son datos por región que probablemente muchos de ustedes conocen, pero en el quintil más rico, la gran mayoría de los alumnos están conectados a algún problema de distancia. Y estos son del sector subvencionado y 9 de 10 alumnos del sector pagado tienen una cobertura de educación a distancia. Pero lo triste es, casi 75% de los alumnos del quintil más pobre en Chile, casi en todas las regiones, están desconectados, no están participando en alguna educación a distancia en el contexto de la pandemia. Así que esto está generando una desigualdad en términos de acceso a los programas. E incluso este dato me llamaba mucho la atención, que es un estudio que hizo el Mostrador hace poco, mirando comunas, ¿no? En Chile, 99% de los alumnos de las Condes
han tenido una participación efectiva en educación a distancia, pero solo la mitad de los alumnos de La Pintana y solo 60% en Vallenar y Nueva Imperial, 2/3. Entonces, la verdad, hay una desigualdad muy importante que refleja un poco las desigualdades en Chile en términos de oferta de educación a distancia. Muchos alumnos vulnerables, tanto en Chile como en América Latina, han estado desconectados de la educación. Y además de esa, hay una brecha y existe una brecha digital. Y además, como parte de la razón que ayuda a explicar esta es la brecha digital. No todos los hogares, ni en Chile ni en América Latina, cuentan con cuentan con la conectividad para poder participar activamente en educación a distancia. Y este es un gráfico de PISA, ¿no? Que mira el promedio OECD con América Latina. Si uno ve en la OECD, más de 3/4 de los alumnos, tanto de niveles tanto vulnerables como más favorecidos, están conectando, tienen algún computador en su hogar para poder hacer las tareas. Y si uno ve en América Latina, la situación es bien distinta. Por ejemplo, en Perú, bueno, en todos los países, los alumnos del quintil más rico tienen acceso a algún computador en su casa para poder hacer las tareas. Y la gran mayoría de ellos también tienen internet en sus hogares. En cambio, la situación cambia bastante con los grupos más vulnerables. Si mira un país como Perú, solo 7% de los alumnos del quintil más pobre tienen acceso a algún computador o device en sus hogares. Y la situación es muy parecida en otros países. 80% de los alumnos, 70% de los alumnos más pobres no tienen acceso a un computador. Y uno se escuchaba historias, ¿no? Durante la pandemia que a veces había un smartphone en la casa que compartía entre hermanos, usaba el smartphone del papá y cuando el papá o mamá iba a trabajar, no tenían acceso a ningún device con internet. Entonces, la brecha digital es un factor muy importante que ayuda a explicar por qué tantos alumnos vulnerables han estado desconectados de educación a distancia durante la pandemia. Finalmente, y bueno, solo eso es otro dato para mirar en el caso de Brasil, ¿no? Uno ve el país y la conectividad, la diferencia de conectividad entre regiones. Entonces, en el noreste de Brasil, donde está más clarito, eso mira conexiones de móvil por habitante. Entonces, uno ve que, bueno, en la zona sur de Brasil, la zona más rica, hay mucha mayor conectividad. En las zonas más rurales, más pobres del noreste de Brasil, hay mucho menos conectividad. En el gráfico que uno puede ver a la derecha, se ve las conexiones de móvil per cápita y en el eje vertical, y en el horizontal uno ve el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces uno ve que en los municipios, estos son por municipio y el tamaño del círculo es el tamaño de la población. Uno ve en los municipios principalmente más grandes y más ricos tienen mucho mayor conectividad, y los municipios más rurales, más pobres, tienen mucho menos conectividad. Y esto genera, esta brecha digital agrava las inequidades en términos de acceso a educación a distancia y en el futuro de lo que yo voy a mostrar en un minuto, pérdidas de aprendizaje. Veo que tengo unos 5 minutitos, así que voy. Esta es otro factor importante que va a incidir en los resultados post pandemia, ¿no? Es la recesión económica, ¿no? En América Latina, la crisis de COVID es bastante, generó o impactó la economía en todos los países del mundo, y particularmente en América Latina, que ha sido las regiones más afectadas económicamente. Como aquí uno puede ver el PIB real, el cambio porcentual respecto al año anterior, y América Latina es la línea amarilla, ¿no? Una mayor pérdida absoluta relativa al PIB respecto al 2019 comparado con otras regiones, y sin duda eso tendrá un mayor impacto en la población más vulnerable de la región, ¿no? Y los alumnos que son más afectados por el cierre de escuelas también van a estar más afectados por la crisis económica.
Bueno, y esto tiene distintos canales de impacto también en la educación, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en Brasil, fines del año pasado, que mostramos cómo afectó el presupuesto escolar. Como hay crisis, hay menos recursos, menos impacto, menos recursos para la educación. Y eso puede pasar en otros países también. También muchos países están focalizando los recursos en otros sectores. Entonces, esto sí puede impactar los sistemas escolares. También hay evidencia de crisis anteriores que esto afecta los presupuestos escolares por parte de las familias, cuánto ellos pueden invertir en la educación. Y eso también, el tercer punto quiero mencionar, quizás no es tan relevante para Chile, pero en Perú, por ejemplo, hubo un aumento, una fuga importante de alumnos del sector pagado, que es más o menos 30% de la matrícula en Perú, no es subvencionado, al sector público. Entonces, el sector público tuvo que absorber, en parte porque las familias no tenían recursos para pagar mensualidades, entonces matricularon sus hijos en masa en el sector público en Perú, y esto generó una crisis un poco en términos de poder absorber a estos alumnos, tener suficientes cupos y espacio y profesores para atender a estos alumnos que matriculaban sus hijos en el sector público. Y finalmente, un estudio en el banco, en mi división, sobre la salud mental y ambiente dentro del hogar durante la crisis. Hicimos una encuesta en varios países y 85% de los padres notan un deterioro en la salud mental debido al COVID. Entonces, estos cuatro canales pueden exacerbar los impactos que yo había mencionado en términos de cierre de escuela. Entonces, y para terminar, veo que tengo 3 minutos o 2 minutos. ¿Qué dice la evidencia del impacto de cierre? Aquí yo voy a pasar este slide solo para decir que hay una literatura sobre el impacto de cierre de escuelas en los aprendizajes y en el abandono, la deserción, el abandono y exclusión escolar. Hay una literatura sobre impactos de cierre de escuelas en las pruebas de aprendizaje, en la probabilidad de obtener un título en educación superior y finalmente en salarios y desempleo en el futuro. Y algunos lo han mirado el impacto de cierre de escuelas durante el verano, y hay unas estimaciones que dice que la brecha socioeconómica de aprendizajes aumenta en 3 meses durante el verano. Y la mitad de la brecha en educación secundaria se explica por las vacaciones de verano, porque alumnos de nivel socioeconómico más alto tienen más actividades estimulantes y viajes con sus familias y conversaciones ricas en la mesa, y familias de alumnos de nivel socioeconómico más pobre no tienen esto y crece la brecha. También hay una evidencia sobre el impacto de cierres por desastres naturales en Pakistán y también algo en Sao Paulo por salud, y muestra que el cierre aumenta, hay pérdidas de aprendizaje para todos y aumentas de la brecha socioeconómica de aprendizajes. Esto solo para mostrar, para ir terminando, un estudio muy interesante en Holanda, que uno puede ver aquí cómo eran los aprendizajes en la curva de 2017, 18, 19 y 20, que antes del cierre de escuelas en marzo, antes de la pandemia, más o menos los alumnos tenían la distribución de los aprendizajes era muy similar entre los 4 años. Y luego cierre de escuelas en marzo y reabren en el verano pasado, y hicieron tests en Holanda. Y puede ver la línea morada, cómo caen los aprendizajes como resultado del cierre de escuelas de casi 6 meses. Esto era solo 6 meses, los primeros 6 meses. Y uno puede ver que el impacto era mucho mayor, 60% mayor en hogares más vulnerables. También hay una evidencia muy reciente del impacto de la pandemia en pérdidas de aprendizaje en los Estados Unidos. Muestran que de grupos socioeconómicos más altos caen, pero recuperan rápidamente, pero de alumnos de nivel socioeconómico más bajo caen y se quedan permanentes en sus aprendizajes, y caen en unos 50% en el año de pérdida de clases.
En Bélgica muestran una brecha post-inicio de la pandemia que creció en 17%, la brecha socioeconómica de aprendizajes. Y el Banco Mundial hizo un estudio hace poco donde simulan las brechas y ellos, según sus simulaciones, estiman una pérdida entre 9 meses y 1 año para toda la población en América Latina, pero también ellos estiman que va a aumentar la brecha socioeconómica de aprendizajes de entre 3 y 6 meses entre alumnos más pobres y más ricos de la región. Este es el gráfico al lado derecho. También nosotros hicimos un estudio en el banco con simulaciones, porque no hay datos todavía, ¿no es cierto?, para mirar el impacto real en la deserción, en el abandono escolar. Y nuestro estudio muestra que en toda América Latina, en todos los países que miramos, que debería aumentar la deserción en unos 12% en América Latina. 10% de los 12 por razones académicas, tiene que ver con el cierre de escuelas, paso a educación a distancia, y 12% por factores económicos, como puedes ver en la parte amarilla. Ahora, estas diferencias, hay mucha heterogeneidad, ¿no? En Panamá, 19% del 29% de la deserción está relacionado con la crisis económica, y en Argentina, 13% de la parte académica. Entonces, pero eso te permite en estas simulaciones tratar de entender qué impacto. En Chile estiman unos 14%, 12% por la parte académica y 2% por factor económico. Pero de nuevo, esas son simulaciones, igual que nuestro estudio en el BID y también el estudio del Banco Mundial. Vamos a tener que mirar los datos reales y de hecho ahora estamos haciendo un estudio con datos en Colombia de Saber 11 que tomaron antes de la pandemia y después de la pandemia para tratar de mirar con datos reales cuánto pérdida de aprendizaje hubo por la pandemia. También, y esto es mi penúltimo slide, hubo un impacto en la profesión docente. Aquí estos datos salen de Chile. Hay una caída en la formación de profesores. Según me informaron, hay una caída de 27% de seleccionados a la carrera de pedagogía en 2021. También hay una preocupación que podría haber una salida temprana de docentes, un retiro anticipado o profesores nuevos quedan muy frustrados con la experiencia de educación a distancia y abandonan la profesión. Elige Educar estima un déficit de 32,000 docentes idóneos para 2025 y una parte de eso, según hipótesis de ellos, tendría que ver con las frustraciones y dificultades que los profesores tenían que pasar durante la pandemia. Y puede ser que también algunos buenos alumnos no quieren estudiar pedagogía, les parece también por la percepción, puede que haya afectado el estatus de la profesión, es lo que quiero decir. Y finalmente hay una preocupación, y aquí no tengo datos, es algo que nosotros estamos analizando, que podría haber aumentado la inequidad en la distribución de docentes. Profesores que trabajan en zonas urbanas muy pobres, con mucha concentración de alumnos, quizás por razones de salud, podrían haber abandonado o haber cambiado su escuela a un sector de mayores recursos. Puede haber aumentado el sorting, pero eso es algo una pregunta más empírica. Entonces, ahí termino y termino con, esto es un artículo que salió hoy día, por eso saqué una foto, en el Wall Street Journal, y dice que el cierre COVID-19 cerró escuelas en América Latina y según los estudios en Colombia, muchos niños empezaron a entrar en las pandillas, en los grupos narcotraficantes. Sobre todo en zonas de post-conflicto en Colombia. Una situación bien extrema y quizás bien particular en Colombia, no lo sabemos, pero me llamaba mucho la atención este titular y qué triste y preocupante, ¿no? Entonces, aquí termino con el desafío y esto como yo creo que es un buen paso al panel y a las siguientes presentaciones. El desafío es diseñar políticas públicas y intervenciones eficaces para contrarrestar los efectos del COVID en la pérdida de aprendizajes, por las cuarentenas y cierre, por la brecha de aprendizajes, por la desigualdad en acceso a educación a distancia, por el aumento en abandono escolar y bueno, también ojalá también políticas para abordar el tema de la fuga o escasez
posible escasez de docentes que vamos a tener como efecto de la pandemia. Entonces, yo creo que eso es una buena manera de pasarlo al próximo presentador, porque van a hablar de intervenciones muy concretas y innovaciones que han estado haciendo en Chile para mitigar algunos de estos efectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gregory, por esta interesante exposición. Ahí pasamos a la vista galería sobre los desafíos, los efectos que ha tenido esta pandemia en América Latina. Tenemos sin duda una gran tarea quienes trabajamos en el sector educacional. Antes de pasar a Patricio, que nos va a comentar en su exposición, vamos a dar algunos saludos de la gente que está conectada. Nos escriben escuelas desde Maipú, aquí en la región metropolitana, desde Tolten, de la comuna de San Vicente también, desde la comuna de Santiago, desde la comuna de Maule, de Buin, de Valparaíso, de la comuna de Ranquil, de la comuna de Ñuble, de Ecuador también, y también desde la Dirección de Educación Pública, así que les damos un saludo, y de México también, había olvidado México, así que les damos un saludo a todos ellos y a todas ellas. Así que vamos, Patricio Rodríguez nos va a comentar sobre un proyecto FONDEF que está terminando, que busca generar precisamente, llevamos a las soluciones para este panorama que nos comentó Gregory en la cual este proyecto busca generar un algoritmo que permita analizar y proyectar trayectorias de los estudiantes para predecir su deserción y obviamente para adoptar políticas públicas en torno a este tema. Patricio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi presentación corresponde a la generación de este modelo de básicamente cómo a través de la ciencia de datos podemos estimar el riesgo de la exclusión educativa, y este modelo lo empezamos a desarrollar antes, ¿no es cierto?, de la pandemia, y esto implica que algunas cosas pueden estar o no entrando y cosas que vamos a discutir más bien hacia el final de la presentación en cómo se relaciona esta con la crisis del COVID que vivimos actualmente. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces que estamos buscando? Es entender el comportamiento del fenómeno de la exclusión escolar de los estudiantes en Chile a lo largo del tiempo, y eso que ojalá nos ayude a identificar los factores que inciden más o menos en que se produzca la exclusión escolar de los estudiantes. Y de esa forma podemos estimar el riesgo que cada niño, niña y joven puede tener de excluirse del sistema educativo regular. Lo primero que hicimos fue conceptualizar las trayectorias escolares. Y para eso definimos la exclusión escolar como la situación de un niño o una niña que, si está matriculado un cierto año T, por ejemplo en 2019, al año siguiente, 2020, puede no estar matriculado, ¿no es cierto?, en ningún establecimiento, o está en educación de adultos. Eso significó que dejó la educación regular. Si está en educación de adultos, ya no está en la educación regular. O global, que básicamente no está matriculado o matriculada en ningún establecimiento educativo. Entonces, existe la exclusión escolar regular y la global. Para construir las trayectorias utilizamos datos del centro de estudios, básicamente base de datos de matrícula y rendimiento individuales, el directorio de establecimientos abiertos, datos de estudiantes graduados y fallecidos, que gentilmente nos permitió descortar esa cantidad de estudiantes, ¿no es cierto?, de los cálculos, y datos de la Agencia de Calidad de Educación, de los resultados del CIMSE y los cuestionarios de padres y apoderados también. Perdón. Con esos datos logramos reconstruir las trayectorias desde el 2004 en adelante, donde tenemos casi, ¿no es cierto?, 94,8% de las trayectorias reconstruidas, y en la medida que los datos van avanzando en el tiempo, en la medida que el sistema puede capturando mejor datos, ya al año 2018 tenemos el 99,4% de las trayectorias que son reconstruibles, y por lo tanto podemos construir la historia de cada uno de los niños que pertenecen a las cohortes de esos años. Y lo que hicimos fue codificar la trayectoria de cada estudiante en un conjunto de variables que se resumen en las siguientes dimensiones: las características individuales del estudiante, como las que están ahí, historial de desempeño,
historial de residencia, si se cambió o no se cambió de comuna, por ejemplo, historial de establecimientos, por qué establecimientos han pasado los niños, si se cambian dentro del año o entre años, si se tuvo que cambiar por un cierre de establecimiento u otras condiciones, si es que le afecta o no esta exclusión que puede ser global o regular, si tuvo reingresos, si se graduó o lamentablemente falleció, y finalmente algunas variables del establecimiento como la cantidad y rotación de docentes, trayectoria y desempeño escolar, que es un indicador que he desarrollado en la investigación de mi colega Juan Pablo Valenzuela. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para construir las trayectorias? Básicamente fuimos marcando los estudiantes. Por ejemplo, esto es un estudiante que pasa por todos los años de educación regular, y aquí tenemos el ejemplo de otro que repite cambiándose de establecimiento. Por ejemplo, voy a poner aquí el puntero, que se cambia de establecimiento, pero finalmente se gradúa, u otro que finalmente después de cambiarse de varios establecimientos simplemente se excluye, y finalmente, por ejemplo, en este caso, una persona que repite varias veces, aquí en este caso en quinto, en este establecimiento, repite en octavo en este otro, se excluye, pero eventualmente puede reingresar a la educación de adultos, y por eso en este caso sufre exclusión regular, después puede volver a excluirse o puede graduarse. Y por lo tanto, todo, por cada uno de los estudiantes que nosotros tenemos en la estadística, pudimos hacer eso en el tiempo. Y lo que les voy a mostrar lo primero es esta visualización de estas trayectorias, y para eso tengo que hacer clic. Y obviamente no me está funcionando, pero tengo que sacar esto aquí, y lo pongo aquí. Y esto nos muestra cómo se ven las trayectorias educativas a lo largo del tiempo. Y una de las nociones que uno no tiene tan fácilmente, en este caso, es que los estudiantes repiten mucho. Y fíjense, y además tenemos buenas noticias, porque esa repitencia y ese abandono que están teniendo los estudiantes en el tiempo va disminuyendo. Y por ejemplo, si en la cohorte del 2004 teníamos 247.000 estudiantes, de los cuales solo se gradúan a tiempo 140.519, la diagonal aquí representa a los estudiantes que van a tiempo, las columnas que van acá representan a los estudiantes que van repitiendo, estos son los años relativos desde el 2004, y estos son los niveles que van alcanzando. Vemos que solamente se gradúa a tiempo el 56,81% de los estudiantes, un 13% de los estudiantes se gradúa con 2 años de repitencia, y a lo largo del tiempo esto ha ido mejorando. Entonces tenemos que la cohorte del 2005, esto ya es un 58,9% de los que se gradúan a tiempo, el 2006 ya crece un 60%, y para no aburrirlos, les cuento que el 2008 ya ha crecido un 63%. O sea, no solamente estamos hablando de que hay una gran repitencia y también tenemos una gran cantidad de alumnos fuera del sistema, no tanta, pero afortunadamente esto en el tiempo había ido mejorando antes que nos pegara la crisis del COVID. Esta es la motivación entonces, una vez que describimos las trayectorias, cómo construir un modelo que esté basado en las trayectorias escolares, de forma que lo que a nosotros nos interesa en comunidad de estudio son las trayectorias, es decir, cómo podemos fomentar que los estudiantes terminen su educación, no solamente en la formalidad de, oigan, ¿saben qué? No queremos que abandonen el colegio y se queden 12 años, sino en la calidad, sino que además tengan los aprendizajes significativos relevantes para que cuando salgan del colegio puedan tener los mejores empleos posibles y evidentemente tener todas las habilidades que se requieren para desempeñarse en la vida. Y por lo tanto, lo que queremos es, de alguna forma, si estamos pensando en una metáfora futbolística, queremos atajar el gol, y eso significa que evitar que cada estudiante se desvincule de su establecimiento con todas las implicancias que eso tiene. Y por lo tanto, nos vamos a concentrar en el fenómeno de que un estudiante, un niño o una niña no abandone sus estudios por primera vez de la educación regular. Y eso lo vamos a tratar de estimar para 1 o 2 años en el futuro. Usamos de las caracterizaciones de esas trayectorias 114 variables para estimar la exclusión en 1 año más o en 2 años más, y les muestro aquí algunos ejemplos de variables como el nivel socioeconómico,
el puntaje promedio, el promedio de asistencia del último ciclo disponible de estudiante, la cantidad de establecimientos rurales que estudió y muchas otras que pueden estar viendo acá. Entonces, para construir y calibrar este modelo, lo que hicimos fue construir trayectorias contrafactuales. Entonces, por ejemplo, si tenemos una niñita que su último año disponible estuvo en sexto básico, y hay otros que, por ejemplo, este niño llegó hasta séptimo, y esta otra niña de acá terminó hasta cuarto medio, vamos a construir trayectorias contrafactuales para esa deserción en sexto básico. Y lo que vamos a hacer es, en el fondo, cortar estas trayectorias, y cada uno de estos elementos van a ser un contrafactual de esta trayectoria en cual la niña desertó en sexto básico. Y resulta que tenemos 223.000 trayectorias que conducen a exclusión, pero si generamos estos contrafactuales, generamos 25 millones de trayectorias. Entonces, para generar la muestra de entrenamiento, finalmente lo que vamos a hacer es, primero, ver en qué niveles abandonan la escuela cada uno de los estudiantes, y vamos a elegir aleatoriamente esa muestra de 25 millones, la misma cantidad de contrafactuales para cada uno de los niveles. Y eso también lo estratificamos por dependencia y por otras variables, género, para que podamos tener una muestra completamente estratificada para ponerlo en el modelo. Y usamos el modelo de la familia de árboles, que es lo que están ahí, árbol de decisión, XGBoost, CatBoost y LiveGVM, que nos permiten una mayor explicabilidad, porque uno puede usar algunas técnicas, las cuales puede abrir después qué está haciendo este algoritmo, porque la idea es que no tengamos cajas negras que nos permitan explicar lo que está pasando. Entonces, en este modelo predictivo lo que hacemos es, tomamos esta muestra de trayectoria que ya la expliqué cómo generamos, la aleatorizamos, para decir, la dividimos en dos de forma aleatoria, y generamos una muestra de entrenamiento de un 80% y una muestra de validación del 20%. Y en la muestra de entrenamiento, seleccionamos esos algoritmos que les mencioné, y construimos este modelo ajustado que está representado por este robotito, este algoritmo. Y este modelo ajustado después le preguntamos cuáles son las predicciones, y vemos los resultados que los conocemos, y de esta forma podemos calcular una métrica de desempeño. Podemos comparar la predicción con los resultados reales. Les voy a contar un poquito para que ustedes entiendan cuáles son esas métricas de desempeño de forma rápida. Entonces, cuando uno entrena estos algoritmos, se genera lo que se llama esta matriz de confusión, donde un lado tiene los valores reales y los valores predichos. Entonces, cuando uno le apunta que un excluido se excluye, tenemos un verdadero positivo. Cuando un no excluido no se excluye, y nosotros dijimos que no se iba a excluir y no se excluye, tenemos un verdadero negativo. Y después no le apuntamos y tenemos los siguientes errores. El primero es el falso positivo, que una persona, nosotros dijimos que se iba a excluir y no se excluyó, por eso se llama falso positivo, es lo que se conoce como el error tipo 1, y cuando no se excluye, nosotros dijimos que no se iba a excluir, y si se excluye, tenemos lo que se llama un falso negativo. Entonces, si nosotros nos vamos por este lado de la predicción, tenemos una forma de ver el desempeño calculando la proporción de positivos clasificados correctamente, que es esa medida que está acá, los verdaderos positivos dividido por la suma de los verdaderos positivos más los falsos positivos, es decir, lo que es lo positivo que es predicho correctamente dividido por lo que el clasificador, en este caso el modelo, cree que es positivo. Y por otro lado, si nos vamos desde la punta de los resultados finales, podemos ver la proporción de clasificación correcta, es decir, los verdaderos positivos dividido por los verdaderos positivos más los falsos negativos. Entonces, también finalmente tenemos una métrica que es esta que está acá, que es la proporción de clasificación correcta respecto al total, que le dimos cuánto les apuntamos a los verdaderos positivos y a los verdaderos negativos. Ahora, cuando uno genera métricas de este tipo para la exclusión educativa, a uno le interesa minimizar los falsos negativos. Puede ser una persona que simplemente nosotros vamos a ignorar desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces es súper importante que no nos equivoquemos en decir de que una persona no iba a ser excluida y se excluyó. Y por lo tanto tenemos que tomar esta métrica que está acá, que se llama recall, que en el fondo es lo que nos va a dar un mejor resultado para ver qué está pasando, el mejor desempeño que podemos tener con el algoritmo. Entonces, finalmente tenemos la accuracy, que es lo predicho correctamente dividido por todos los casos. Y el algoritmo es capaz de asignarle a cada estudiante un riesgo, medido en probabilidades. Entonces, aquí tenemos, si tenemos aquí la curva de verdaderos negativos, y tenemos acá la curva de verdaderos positivos,
resulta de que uno elige un umbral donde dice que una persona va a ser excluida o no va a ser excluida. Por ejemplo, uno puede decir, ¿saben qué? Los que tienen una probabilidad menor que 0.5 no se van a excluir, y los que tienen mayor se van a excluir. Pero el problema que tiene eso es que si uno fija esos umbrales, tenemos una cierta cantidad de falsos negativos, que es la que estoy mostrando aquí, y otra cantidad de falsos positivos. Y si mueve el umbral, como para tratar de minimizar una u otra, por ejemplo, en este caso, disminuye el umbral, resulta que si yo disminuyo los falsos negativos, aumento los falsos positivos. Por lo tanto, no es gratuito. O sea, hay un balance entre ambos, y eso significa que cuando yo tomo decisiones, y después para la intervención, voy a tener más gente que el algoritmo me va a marcar positivo versus otra que me marcaría más negativo. Y eso, ¿no es cierto?, en el caso de que es súper complejo en el caso de la exclusión educativa, porque esto hace que, dado que la mayoría de la gente no abandona, si yo me desplazo mucho a la izquierda, lo que va a ocurrir es que me va a aumentar de forma muy grande la cantidad de falsos negativos, de falsos positivos, perdón. Entonces, los resultados del algoritmo para un año son, el mejor es el que les estoy mostrando aquí, que tiene básicamente un valor de un 88% en este caso de cuánto le apuntan, ¿no es cierto?, tanto a las dos categorías de es excluido o no es excluido, y tiene, ¿no es cierto?, en la deserción tiene un 15% de tasa de falsos negativos y tiene un 10% de tasa de falsos positivos. La importancia de las variables predicción está acá, donde el último, si se aprueba el último nivel y si completó el último nivel, son las variables que tienen mayor explicación de lo que está ocurriendo, en este caso, la deserción. Si lo hacemos para 2 años, tenemos que disminuye mucho más el ajuste del modelo. Ya estamos hablando de que le apunta en un 80% de los casos, y en el caso de que sí deserta, tiene en este caso casi un 20%, ¿no es cierto?, de tasa de falsos negativos, y en el caso de la precisión tiene solamente casi de un 19% de falsos positivos. Y en este caso es el mejor algoritmo, y para 2 años, una de las variables que más importante es la cantidad de repitencia que tiene el niño, y si es que la última, en este caso, asistencia que tuvo en el último ciclo. Y si ustedes se fijan, el desempeño de estos algoritmos en cada una de las métricas es súper estable para el tiempo tema 1. Si uno elige varias muestras de las que les mencioné y las genera varias veces, el fondo se produce en el fondo una variación muy pequeña, pero sí ese desempeño aumenta cuando esa varianza va aumentando en la medida que uno va aumentando la cantidad de años que quiere predecir el futuro. Y eso hace que si uno va aumentando la cantidad de tiempo, va disminuyendo, y no se puede poner ambicioso. Si va disminuyendo, en el fondo lo que ocurre es que la precisión del algoritmo va disminuyendo en el tiempo. Y para terminar, construimos una predicción del 2020 a partir del 2019, que es la que les voy a mostrar acá. Y aquí podemos ver la predicción de lo que ocurrió realmente, que el año pasado hubieron casi 31.780 personas que abandonaron. No cuadran exactamente con los datos del ministerio porque no tenemos la información de fallecidos del 2020, así que en el fondo por eso hay una leve diferencia con el Ministerio de Educación, y uno puede ver por cada una de las zonas cuáles fueron la cantidad de personas que abandonaron, la probabilidad que tienen, y por ejemplo, si queremos ver una región en específico, podemos ver la región del Biobío, y esto nos va a mostrar en el mapa la cantidad de personas y por cada una de las comunas, ¿no es cierto?, cuál es la cantidad de personas que desertaron en ese caso, y aquí está la probabilidad asociada por cada una de las comunas. Esto fue lo real. Ahora uno puede hacer esto mismo con la predicción. Y se va a demorar un poco en cargar un poquito el mapa. Eso es el riesgo de hacer las cosas en tiempo real. Y como yo tengo seleccionado ya la región del Biobío, vamos a ir nuevamente a mirar la región del Biobío, y nos dice en el fondo que esta es la relación en los rangos de predicción. Fíjense, yo le hablé del umbral, por eso me gasté esos minutos en decir lo que es el umbral. Y si uno va cambiando este umbral, va teniendo distintas personas en estos rangos, y básicamente uno podría decir, ¿sabes qué? ¿Dónde me preocupo
yo en general usar este modelo como para hacer un screening de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con las personas, decir, puedo decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo con las personas que tienen mayor de 0,7 probabilidad, ¿no es cierto? Voy a intervenir a esas personas en vez de la que dice aquí, porque hay una costo-efectividad del algoritmo. Y finalmente, quería mostrarles una última cosa que tiene que ver con esta relación entre los falsos positivos y los falsos negativos, que es que este modelo tiene una gracia, que es que, al igual que el modelo del Ministerio de Educación, si ustedes ven aquí todo, Estamos en la hora, Patricio. sí, estoy terminando con esto. El algoritmo en general tiene una precisión, fíjense, los falsos positivos son un 9.812%, y si uno solo selecciona de séptimo en adelante, puede ver de que esas tasas de falsos negativos disminuyen. Por lo tanto, uno podría decir, ¿sabes qué? Uno podría generar dos algoritmos, ¿no es cierto? Uno para el primer ciclo de quinto y sexto básico, hasta aquí, ahí está. Fíjense, ya bajó al 7%, el otro era el 9%, y si uno va jugando con esto, también podría darse cuenta que adicionalmente en el sector del particular subvencionado, además que el algoritmo es más preciso. Entonces, la implicancia que tiene eso es que a través de esta herramienta podemos ir gestionando o dando información a los tomadores de decisiones para poder saber dónde, en qué zona geográfica hay más riesgo, y también poder ver cómo generar intervenciones, desplegar intervenciones en el territorio que nos permitan capturar a aquellos estudiantes que tienen mayor riesgo de abandonar la escuela. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Vamos a seguir saludando a la gente que está conectada, a gente, profes y de la comuna de las Padres Las Casas, de Concepción, de Puerto Montt, de Tlatlaya, supongo que es en México. Así que a todos ellos y a todas ellas, gracias por estar acá. Acuérdense que al final vamos a tener un espacio para preguntas, así que vamos a recoger sus preguntas. Ya han llegado algunas a través del chat de Facebook. Entonces, después de esta interesante herramienta para analizar las trayectorias educativas y la posible exclusión escolar, sigamos avanzando también en este camino, yendo hacia cómo gestionar este fenómeno. Y para ello nos va a acompañar ahora Juan Pablo Valenzuela, académico del CIAE, investigador también del CIAE y del Instituto de Estudio Avanzado en Educación de la Universidad de Chile, quien nos va a contar sobre la experiencia del desafío TEP. Juan Pablo. Muchas gracias, Lisi. Voy a compartir la pantalla aquí. Ahí la están viendo, me parece. Sí. Sí. Perfecto. Vamos a tratar de que si se puede agrandar. Muy buenas tardes a todos, a todas. Esta es una experiencia que ha surgido de un aprendizaje conjunto, tanto del FONDEF, del trabajo de muchos años de Fundación Educacional Arauco, y una feliz coincidencia en el marco de una mesa convocada por el gobierno actual, del sector público y privado, de trabajar colaborativamente en grandes desafíos de la nación. Y en ese marco, una alianza que hicimos las dos instituciones junto con Andaliensur. Andaliensur es un servicio local encargado de la educación pública de 4 comunas de la región del Biobío, a 500 kilómetros al sur de Santiago, para los que son de otros países, y que pasa de la educación municipal a la educación pública, se transfiere a unas nuevas entidades que solo se encargan de la educación pública.
Esa nueva institucionalidad a cargo de la Dirección de Educación Pública va a constituir de 345 municipios a 70 servicios locales, y el año 2017, para empezar el 2018, se crearon 4 y posteriormente 3. Andalien Sur fue uno de esos 3 creados hace 2 años. Y lo que tenemos es una alianza estratégica en conjunto de Andalien Sur, Fundación Arauco, el CIAE y la Dirección de Educación Pública. En Chile, piensen ustedes, hay 3.5 millones de estudiantes en el sistema escolar de prekinder a cuarto medio, el sistema obligatorio más o menos, y 183.000 niños y jóvenes que deberían estar en el sistema escolar no están, no terminaron su enseñanza secundaria, están excluidos del sistema. No es que se hayan excluido ellos y ellas, sino que más bien el sistema lo excluyó. Y lo que hay es un incumplimiento del derecho a la educación en Chile, que la Constitución indica que debería ser hasta cuarto medio. El contexto de la pandemia, Gregory nos contó que anticipaba, ¿verdad?, una situación bastante dramática, tanto en el acceso, dado que iba a incrementarse el tema de los excluidos, como con mayor profundidad en el tema de los aprendizajes. Y lo comentaba Gregory del trabajo que comentó del Banco Mundial para Chile. Bueno, ahí lo que tenemos de por medio. Miren el caso de la estimación que tiene el Banco Mundial, si estaba cerrado todo el año el sistema educativo chileno, que en promedio la escolaridad de la Corte de jóvenes que estaban en el sistema educativo, en vez de tener 9,6 años de promedio de escolaridad, solo alcanzarían 8,3 años de educación en términos de cobertura y calidad, años equivalentes de por medio. Claramente esa situación es tremendamente dramática porque equivale a haber perdido una década completa. Los chilenos mejoramos un año de promedio de escolaridad, el total de cada corte, cada 10 años. Por lo tanto, perder esto es perder más de una década completa en términos de las estimaciones que habían de por medio. ¿Por qué es relevante el tema de la exclusión? Bueno, 2 variables muy críticas de efectos, de indicadores que conocemos más, es los estudiantes excluidos que desertan, que se retiran del sistema educativo, que los retira ese sistema educacional, y la repitencia escolar. Y tiene efectos, aquí yo no voy a entrar en los detalles, pero hay efectos que son individuales. Obviamente la repitencia es la principal variable vinculada con la deserción, ¿verdad? Patricio nos mostró en las simulaciones de algoritmos, de millones de simulaciones, ¿se acuerdan? La variable más relevante, ¿cuánto ha repetido? Es un anticipatorio del tema de la deserción. Y obviamente tener menos años de escolaridad significa menos oportunidades a lo largo de toda la vida. Pero para el conjunto de la sociedad, de verdad hace un efecto que es mucho más nocivo que lo que solamente va a experimentar cada niño y joven que deserta el tema del sistema educativo. ¿Qué es lo que es la evidencia? Que hay una gran concentración, de que hay distintos, es multicausal el tema de ser excluido. Hay teorías del tema de que te sacan, ¿verdad? Te tienen como fuera de este sistema, que es el tema de la familia, las condiciones que tiene uno. Dice, mira, este es el contexto. Por lo tanto, el sistema educativo debería reconocerlo y ayudar a hacerse cargo de esa condición de origen, no que uno diga que replica, ¿verdad?, las condiciones de origen en el sistema educativo. Y otros que te sacan de afuera, que tiene que ver, ¿verdad?, qué es lo que hace la escuela en realidad. Viene un contexto vulnerable propio de la familia y el tema del territorio, que no lo puede modificar el niño, pero las acciones de cuáles son los factores adentro de la escuela, el sistema de acompañamiento, el tema de cerrar las brechas, qué es lo que va a pasar hoy día en la pandemia sobre su aprendizaje, que sí es resorte de la escuela. Y el otro, el tema de que te va dejando en el camino, ¿verdad? En la medida que yo voy recorriendo, que voy quedándome solo, que voy desenganchándome del sistema educativo, porque no es para mí, yo no estoy esperado en mi liceo, en mi escuela, te va dejando a la vera de este recorrido tan largo que vimos de por medio. ¿Qué es lo que tenemos del punto de vista de factores? Aquí tenemos muchos factores, ¿verdad? La literatura mundial, hicimos una gran revisión internacional de la evidencia que tenemos, lo más robusto que pueden haber de por medio, ¿verdad?, es multicausal, y están estos factores individuales y familiares que son muy, muy importantes, vinculados tanto para repitencia y deserción, pero también estos factores escolares. ¿Qué elementos en términos de deserción? Mira, el tema de la relación de los estudiantes con los docentes. Cuando los docentes no ponen al centro a los estudiantes, cuando no es personalizada la relación, cuando no tiene un nombre los datos, y al final del día las escuelas se preocupan de los CIMSE, de las PCU, en vez de qué le pasa a Bárbara, qué le pasa a Isidora, qué le pasa a Juan Pablo y a Gregory, ¿verdad?
esos 4 alumnos están desenganchados. La escuela, mi liceo, no me está esperando a mí, está teniendo un número que quisiera conseguir en términos de por medio. Y obviamente el tema del barrio, las políticas educativas, si hay un tema de protección o no, si hay incentivos de estrategias de acompañamiento territorial, van a hacer la diferencia. Este recorrido, tal como mostró datos Patricio, es un tema muy importante. Si tenemos en sexto básico 100 estudiantes, este es el recorrido de que si terminan o no se gradúan de la enseñanza secundaria a través del tiempo. Y miren lo que tenemos de por medio. En general, como decía Patricio, aproximadamente el 63% se va a graduar para esa corte que estaba en sexto grado del 2012. Sin embargo, si son del 40% más vulnerable, es solo 55,8%. Es decir, solo la mitad se va a graduar a tiempo. La mayor parte va a estar repitiendo, va a estar en educación de adultos o va a estar ya fuera. Sin embargo, si no son vulnerables, va a ser el 70,5%, 15 puntos de diferencia. Hay un gap probablemente más alto que inclusive que mostraba Gregory para el caso brasileño. En el nuestro es sustantivo. Otro elemento, ¿verdad?, es la educación de adultos. En el caso de Chile, la mayor parte de la educación de adultos es diurna, no vespertina, y casi toda es por estudiantes que son jóvenes, menores de 21 años. Más del 40% tienen 18 años o menos, es decir, deberían estar en el sistema regular. Por lo tanto, muchos de los excluidos del sistema educativo regular terminan en la educación de adultos, que es mucho más acotado en términos curriculares, que se hacen 2 años por uno, por lo tanto el desarrollo de habilidades, competencias, conocimiento es mucho más precario que en el sistema regular. Tenemos enormes desafíos. Por eso, en el contexto de estos desafíos, Gregory contaba algunas situaciones interesantes en el último tiempo, también en Chile. En solo 6 años se redujo en 40% la tasa de repitencia escolar. En los mismos 6 años se redujo en 40% el abandono escolar. Sin embargo, a pesar de estos logros sumamente importantes, tenemos un tema de trayectorias que tiene que ver con los aprendizajes. 2 de cada 3 niños de segundo grado terminaban sin comprender adecuadamente lo que leían. Por lo tanto, no es solo acceso. El tema de la trayectoria educativa tiene que ser calidad. Y por ende, cuando estamos hablando de qué es lo que nos preocupan los individuos. Cada niño, cada niña, cada joven, los promedios no nos sirven. Qué buena noticia estos logros, pero siguen habiendo 40.000 niños que son excluidos, ¿verdad?, al año, como nos contó Patricio, durante el año 2020. Entonces, ¿cómo entendemos estos desafíos? Lo que hicimos fue ir a ver, en el contexto de estos logros importantes de 6 años, bueno, ¿qué ha estado pasando? ¿Cómo podemos aprender de prácticas no finlandesas, no portuguesas, no de Corea del Sur, no canadienses de Ontario, sino de Chile, de nuestro territorio, porque esas eran más probables que las pudiéramos replicar? Fuimos a ver y los aprendizajes fueron extraordinarios. Son el tema de desarrollar estrategias. ¿Qué elementos tenían? Graduales en el tiempo, aprendemos de a poco. Con mecanismos formales de coordinación. Cada escuela, cada liceo generaba estrategias regulares y permanentes. No es un tema de que había un profesor, un líder carismático que decía vamos a cuidar a los niños de por medio, sino que era sistemático. Vamos a tener que generar aprendizajes, de tal forma de ir consolidando, porque hay cosas que no funcionan, cosas que no funcionan. Es lo mismo que el tema del aprendizaje de los niños. Tenemos que aprender del error y celebrar los logros que vamos teniendo en el tiempo. Alto monitoreo y mejoramiento continuo. Este es un tema, no es una bala, un solo shot va a lograr lo que andamos buscando, sino que es una trayectoria sistemática en el tiempo y con recursos asegurados para poder lograrlo. Alrededor, ¿verdad?, una serie de elementos que son tremendamente importantes, que no me voy a detener, de tal forma de conseguir los 15 minutos con las láminas que tengo. Todo tipo de establecimiento lo logró. Chile tenía cientos de colegios que habían logrado que tasa de repitencia del 10% bajara al 1%, que desertores del 5, 6, 7% al año bajaran al 0,5%, algunos bajaran al 0%. Por lo tanto, en todos los lugares era factible. En términos territoriales era más escaso. Encontramos menos municipios, menos sostenedores graduales que lo tuvieran. Más bien eran historias de escuelas, historias de liceos. Siempre al centro la historia de cada niño. El protagonismo, el derecho a la educación son los estudiantes, con nombre y apellido, en términos personalizados. Toda una comunidad alineada por la mejora. No es un tema personal de un profesor,
sino que es un cambio de cultura y de prácticas regulares a través del tiempo que son desafiantes, no es de un año a otro, pero sí tenemos pequeñas mejoras que las tenemos que celebrar y consolidar. Y un trabajo colaborativo, porque el tema del trabajo en redes de aprendizaje era sustantivo, era tremendamente importante. Cada colegio tiene que aprender la rueda. En ese contexto de aprendizaje surge esta iniciativa, una oportunidad de compromiso país, donde una de las empresas asociadas le dice a la Fundación Educación Arauco que sea su socia de poder desarrollar el tema de reducir, de poder prevenir, de reducir esta deserción escolar, esta exclusión. Nos conocemos de mucho tiempo, pero en el marco de esta iniciativa habíamos compartido estos conocimientos que teníamos de por medio y elaboramos conjuntamente unos primeros elementos. Sin embargo, lo crítico fue construir un proyecto codiseñado con este servicio local, con un servicio local. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el trabajo era que ese servicio local, la tarea regular que tiene que hacer, el mandato de la ley de mejorar las trayectorias educativas, las trayectorias escolares de cada niño, fuera una forma de hacerla y que fuéramos simplemente sus partners en este tremendo desafío. ¿Qué es lo que es trayectoria escolar, pero positiva? Trayectoria escolar está definida y está en el mandato de la nueva educación pública, es por un lado el tema de la educación como un derecho, pero un derecho al acceso, pero también al tema de la calidad. Como decíamos antes, ¿de qué nos sirve terminar la enseñanza primaria si no comprendemos lo que leemos, si no podemos tener una operación mínima de escritura de las habilidades que deberíamos haber adquirido? Tiene que ir conjuntamente. Y al mismo tiempo positiva, porque el corazón de esto tiene que estar basado en la evidencia. La gestión de la mejora no es una cosa intuitiva, no es porque de verdad lo hacemos, sino que tenemos que decir que no funciona, por qué funciona, qué no funciona, qué es lo que deberíamos enmendar, qué aprendemos del otro, y en el marco del tema de la ley de la educación pública, habla de trayectoria educativa, y en el proyecto de la estrategia nacional de 8 años que ha creado la educación pública para Chile, le puso el adjetivo, logramos poner el adjetivo de positiva. Por lo tanto, todos vamos construyendo de forma colaborativa un aprendizaje. Desarrollamos entonces con Andaliensur, Fundación Arauco, el CIAE, un tema continuo durante todo el año 2019, desde junio hasta diciembre, hasta enero, colaborativamente, una propuesta que le llamamos prepiloto. ¿Por qué? Porque había un tema de condiciones y contexto, unos ciertos territorios, vamos a buscar desarrollar prácticas, pero desde el nivel intermedio, trabajando con sus escuelas que apoyan, con sus escuelas y liceos. Y la variable mediadora iba a ser el liderazgo para la mejora, estrategias colaborativas y la toma de decisiones basadas en la información. La evidencia que vimos antes, no solamente mundial, sino también de los colegios que habían mejorado, cómo incorporarla, y obviamente en estos indicadores que teníamos de por medio. Teníamos efectos en temas territoriales, un tema muy relevante en esa capacidad de esta nueva institucionalidad del servicio local apoyando estratégicamente a sus escuelas, y el tema individual. Y para eso identificamos 12 escuelas y liceos para partir en ese prepiloto, y no solamente trabajando individualmente en función de ciclos de mejora, sino también en microredes, el tema de la colaboración, el aprendizaje continuo, qué te está funcionando, qué no te está funcionando, porque además moralmente hay un tremendo estímulo cuando uno se sienta a la mesa con otros 3 directores, directoras, jefes técnicos, y uno dice, oye, nosotros no hemos hecho nada, y la colega que nos viene a contar es igual de vulnerable, y está logrando conectarse en pandemia con la totalidad de sus alumnos. Yo no puedo ser menos. ¿Cómo lo hiciste tú? Ayúdame. ¿Qué efectos tuvo esta iniciativa durante todo el año 2020? Piensen ustedes, comenzamos en marzo, a las 2 semanas de comenzar la iniciativa, viene el tema del cierre de los colegios de Chile. Discutimos con todos los actores, como era un codiseño, si parábamos ahí, esperábamos que se acabara la pandemia, en buena hora no lo hicimos, o seguíamos, y dijimos, vamos a adaptarlo, esta es una oportunidad, estamos todos por aprender de por medio. Primer efecto, cambio en las creencias. Miren lo que hay solamente por el tema del tiempo de avances. 10% afirmaba que las inasistencias no eran perjudiciales para un estudiante si son justificadas. La evidencia dice que lo contrario, tienen costos de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, cambiamos esa situación a 0% cuando terminó el año.
en los mismos equipos de profesores, de profesoras y directivos de los 12 colegios. El 36% de esas comunidades escolares, de esos docentes y directivos, decían que la principal razón de que los estudiantes no terminaran su educación era por condiciones socioeconómicas. Es verdad, la vulnerabilidad, ya vimos, condiciona menos oportunidades, pero no las determina. Cuando terminamos el año, miren lo que habíamos bajado de 36 a 15% en los mismos docentes. Tremendos cambios en las creencias. En el tema de acción, ¿verdad? El tema de una teoría de acción en cada uno de los colegios. Definieron proyectos de mejora de ciclos de 3 a 4 meses, identificando un tema así, bueno, el desafío es, en el marco de lo que nosotros pensamos que es relevante, vamos a generar un plan de trabajo. Pero ese plan de trabajo va a tener una teoría de acción. Vamos a decir, hay una causa con un efecto. Y vamos a actuar sobre una acción porque tenemos evidencia que actuar sobre esa acción genera mayores efectos. Ahí tienen 2 ejemplos bien específicos. Y también lo que generamos son nuevas capacidades. Miren lo que teníamos de por medio. En cada escuela se formó un equipo local de mejora, constituido por profesoras, por equipos directivos, por el jefe técnico, 4 o 5 profesionales, en unos más activos, en unos menos activos, pero en construcción de confianza gradual en el tiempo. Miren lo que había. Reconocer el problema, de plantear hipótesis, generar acciones es tremendamente importante. Al final del año generamos aprendizaje para buscar formas de cómo hacerlo que todos participemos en ello. Otro de equipo local de mejora. Instalamos prácticas y eso es tremendamente beneficioso. No solo hacemos acciones, vamos instalando prácticas sistemáticamente. Un indicador, ¿verdad? Uno de los indicadores que andábamos buscando. Acaba el Ministerio de Educación enviando estos datos. Esta es la tasa de deserción promedio que tenía Andalien Sur. Andalien Sur, para que ustedes sepan, tiene alrededor de 55 establecimientos. Estos que están aquí arriba en naranjo son la tasa de deserción anual del total de alumnos de los 12 colegios que participaron del proyecto prepiloto. Y estos que están acá, de la otra 50 de colegios que no participaron del piloto. Como se fijan ustedes, los años previos, poco más del 2% cada año desertaba y eran muy similares, son paralelas prácticamente con este pequeño detalle. Sin embargo, miren el año de la pandemia. Este es el promedio nacional, ¿verdad? Andalien Sur por debajo, al que se lleva alrededor de 1% de por debajo del promedio del país. Chile muy estable en esta condición en los últimos años, y lo que sucede de por medio es que en el año de la pandemia, cuando se esperaba un 14%, dijo la proyección del Banco Interamericano de Desarrollo para Chile, no acá con tal Gregory el Agua, se esperaba 14% de incremento de la deserción, ¿verdad? Chile, inclusive más bien de incremento, hubo un pequeño descenso en el caso de Chile, a 1,3%, pero en el caso de Andalien Sur, hubo una mejora extraordinaria del conjunto, es decir, de los colegios que no estaban. Pero en el caso de los colegios que participaron de la iniciativa de piloto, en promedio fue casi el doble la reducción. Solo 0,7%, es decir, 7 alumnos de cada 1000 estudiantes se vieron excluidos, desertaron del sistema educativo en plena pandemia. Esto obviamente nos llena de felicidad. Este es un dato que nos entregaron antes de ayer, lo calculó el Ministerio de Educación porque son los únicos que tienen los datos, y obviamente tenemos que ir por más. ¿Qué es lo que tenemos en este año? De un prepiloto vamos a pasar a un piloto. Vamos a elaborar esta estrategia, pero para el conjunto de los colegios de Andalien Sur. No solamente para los colegios, aquí está el tema del trabajo a nivel intermedio, el corazón de eso, es un tema regular y es cómo trabajan ellos con esas escuelas, cómo esos profesionales desarrollan capacidades, y hay un trabajo para el tema de los liceos y las escuelas urbanas de por medio, pero no puede ser solo eso, es el sistema educativo completo. Por lo tanto, también para todas las escuelas rurales hay un plan de trabajo estratégico en el mismo sistema de redes que llevan mucho tiempo esa escuela, que son las redes, ¿verdad? Las micro de redes rurales. Ese es el marco con un componente, un foco en particular. Lo mismo para el tema de los jardines infantiles. En Chile hay un gran rediseño este año de un sistema de aseguramiento de la calidad y hemos identificado focos con los equipos directivos de cada uno de los jardines infantiles y con los equipos que apoyan desde el nivel intermedio a esto. Por lo tanto, todo el sistema educativo público de Andalien Sur vamos a estar en este proceso de aprendizaje de este año. Muchísimas gracias, parece que alcancé justo
en el tiempo. Justo, justo, muy buen alumno, Juan Pablo. Muchas gracias. Estrellita, qué bueno. Sí, estrellita para ti. Excelente, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas, así que gracias a todos y a todas. Quieren mandar las preguntas, van a ir al final, después del panel, para el cual les voy a dejar con Patricio Rodríguez y con nuestras invitadas Alejandra Ratia, Bárbara Agliati e Isidora Recart. El clásico, saca el micrófono. Bueno, estaba diciendo para mí mismo que solamente un honor tener este panel, ¿no es cierto?, de tan destacadas profesionales, ¿no es cierto?, discutiendo acerca de tan importantes temas como la exclusión escolar. Y una de las cosas que planteo para la discusión básicamente es tenerla en función de 4 ejes, que son estas trayectorias educativas positivas, ¿no es cierto? No solo preocuparnos de que los chicos o niñas se queden en la escuela, sino ¿para qué? O sea, en el fondo tenemos que preocuparnos de la importancia de la educación y la importancia de lo que significa que esas personas se queden, ¿no es cierto? La segunda, discutir acerca de esta experiencia de mejora del sistema escolar chileno. No todo es malas noticias, igualmente tenemos un panorama muy desafiante con respecto a lo que está significando antes, pero el país había ido mejorando, a pesar que a veces, ¿no es cierto?, nos deprimimos, ¿no es cierto?, en el sistema educativo respecto a que no vemos avances más rápidos, pero cosas están pasando y, dado lo que presentó Juan Pablo, no tenemos que ir a Finlandia a buscar esas experiencias de mejora, sino que el desafío es cómo trabajamos en red y cómo hacemos que los distintos establecimientos, en el fondo, se traspasen esa experiencia exitosa. Y por lo tanto, y aquí también lo planteo como la discusión, es el rol del sostenedor es clave, ¿no es cierto? Cómo ese sostenedor logra administrar esas redes y no solamente pagar la factura o dedicarse, ¿no es cierto?, a la parte administrativa, sino ese empoderamiento del rol del sostenedor es sumamente importante. Y finalmente, ¿no es cierto?, el tema de los datos. ¿Cómo podemos tomar decisiones oportunas si no tenemos los datos, o cómo los datos apoyan la toma de decisiones? Y la verdad, les dejo la palabra a las panelistas para que contesten esas preguntas. Teníamos un orden preestablecido, no sé si queremos partir por ese. En ese caso, le cedo la palabra a Bárbara. Sí, hola, oye, muy interesante. Primero, felicitar a los expositores, muy interesante cada una de las cosas que vimos, muy alentador lo que muestra Juan Pablo también, y quisiera yo tomarme de eso y de esos últimos datos tan alentadores como para poder también como plantear el trabajo que hizo puntualmente Andalien, pero también los otros servicios locales en relación a la vinculación de su estudiante. Lo que tú planteabas, Patricio, en relación a este nuevo sostenedor, creo que es importante relevar las características de este nuevo sostenedor, que es un sostenedor que, yo siempre les digo, estos nuevos sostenedores se levantan y se acuestan pensando en un solo objetivo, que es tener a los estudiantes en los establecimientos y que esos estudiantes puedan aprender. Y eso, solamente esa definición es un salto quali enorme en relación a lo que el sistema nos ofrecía anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas no son casualidad, y los datos que mostraba Juan Pablo justamente dan cuenta de eso, y no solamente de este nuevo sostenedor, sino que también de esta alianza que se produce entre la academia, y entre la Fundación Arauco también, que lleva tiempo, y el equipo de Andalien Sur. Yo creo que esa mezcla, ese conjunto, ese equipo que se arma es clave como para poder también explicar el éxito del resultado. Y finalmente también en relación a eso, cuando planteaba Gregory en términos como de datos o de la discusión de la política pública o qué es lo que tenemos que hacer en adelante, porque efectivamente vamos a tener que mirarnos nosotros como país y como ajustar nuestras políticas públicas dado este contexto, que esperemos que sea un shock temporal, pero la verdad es que está siendo más permanente de lo que esperábamos. Y justamente es eso, creo que es clave mirar lo que están haciendo los sostenedores, lo que están haciendo los establecimientos, y luego de eso poder ponerle algún tipo de orden, y poder contrastar con datos de calidad. Yo me quiero hacer como dueña de 2 de los puntos que tú mencionaste. Uno, este sostenedor, pero nuevamente, si no tenemos datos de calidad, es muy difícil focalizar el esfuerzo incluso de ese sostenedor.
Estamos hablando de sostenedores que tienen entre 70 y 50 establecimientos, entonces es muy importante saber dónde hay que ir a buscar a esos niños que tienen nombre y apellido, que tienen un domicilio, que tienen una familia y una situación familiar determinada. Entonces, creo que la conjunción de tener buenos datos iniciales que me permita ir a buscar a ese estudiante que tiene una realidad particular, nos va a permitir focalizar, y este sostenedor, por otro lado, donde su único como razón de ser o propósito es poder respaldar esas trayectorias de esos estudiantes, creo que nos va a permitir poder impactar y poder correr un poquito esta línea, ¿no? que nos ha costado tanto correr, y yo tengo tengo altas expectativas del trabajo y no expectativas infundadas. Acabamos de ver datos que son bien decidores de lo que vamos a poder hacer de ahora en más con la creación de estos servicios locales y de este nivel intermedio y de las capacidades que podamos instalar en ese nivel. Así que creo que esas cosas son claves. Datos oportunos, no solamente estos datos para poder publicar paper ex post, sino que tenemos que tener datos de calidad para poder gestionar el día a día y tener sostenedores hoy día que acompañen esos equipos directivos que siempre han hecho el trabajo, digamos, pero hoy día tienen un sostenedor con el cual salir a buscar a esos niños muy, muy de la mano. Y ese es el resultado de Andarién Sur, pero también Puerto Cordillera tuvo otro plan y también tiene resultados bastante interesantes que revisar, y es así con los distintos servicios locales que hoy día están en funcionamiento. Muchas gracias, Bárbara. Le doy la palabra ahora a Isidora. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Gregory, también por esa voz de alerta gigante, en el fondo cómo nos acelera y nos hace pensar a todos los que tenemos algo que ver con educación, la tremenda responsabilidad de cómo vamos a manejar esta crisis en cada uno de nuestros territorios, países, comunas. Esta es una crisis mundial, pero que tiene un impacto enorme, así que muy interesante estar mirando esos datos. Patricio también nos pone como un poco de mirada a futuro, decir esto es lo que queremos ver en nuestro país, ¿no es cierto? Que hayan datos regulares que nos permitan como sistema proyectar sistemas que nos permitan mostrar dónde hay mayores probabilidades de deserción y tener que trabajar con eso de manera continua. Y bueno, y con Juan Pablo miramos, trabajamos esta experiencia que él acaba de comentar, y a mí me gustaría como destacar algunas claves que hemos ido como descubriendo en el camino y que creemos que nos permiten pensar en cómo se puede escalar una experiencia de este tipo, que no es una caja de herramientas que se entrega y que otro tiene que replicar, sino que es una forma de trabajo y una forma de construir alianza en que hay tres instituciones, como dijo Bárbara, pero hay una institución que es la dueña de casa, que en este caso es Andarién Sur, que toma el liderazgo. O sea, en este trabajo conjunto, desde el principio, el proyecto, dijimos, el proyecto es de ustedes. Ustedes deciden, ustedes definen, nosotros apoyamos, acompañamos, entregamos al principio un modelo con algunas variables, les ajusta, no les ajusta, les hace sentido, discutimos, cambiamos, y creo que ahí se dio una cosa como de apropiación que es muy importante, que muchas veces la política pública, por estar apurados en que de verdad queremos avanzar, nos pasamos nos saltamos ese paso. Eso como primera cosa, o sea, como el liderazgo de los que hacen de verdad el trabajo, que lideran, y que es este nivel intermedio y esta dirección ejecutiva del servicio local. Tanto es así que todas las decisiones se toman en conjunto, estos datos apenas los recibimos, llamamos al servicio local Andarién Sur, miren lo que tenemos, etc. Segundo, esta forma de horizontalidad y también de decir, ¿sabes qué? Aquí estamos todos aprendiendo y cada uno desde nuestro nivel estamos aprendiendo con ustedes. No hay una receta mágica, no hay balas de plata, sino que tenemos que ir caminando y aprendiendo. Tercero, y esto a todo nivel, no solamente, sino también interno, el equipo que estaba dirigiendo estas tres instituciones, tuvimos que ponernos de acuerdo en una visión compartida, decir, ¿cómo vamos a entender qué es trayectoria escolar? ¿Por qué vamos a pensar que es para todos los estudiantes, no solamente para la enseñanza media, donde hay más riesgo de deserción, no solamente para octavo y primero medio, no. Esto es una visión universal para todos. Entonces, ponernos de acuerdo en eso y después construir
esa visión compartida con todos los actores. Y eso también toma tiempo, y nos tomó tiempo, y todavía seguimos preguntándonos y conversando. Y tercero, creo que el tema de movilizar capacidades, efectivamente tenemos ejemplos increíbles de sostenedores, perdón, del equipo del UATP, ejemplos increíbles de escuelas, de directores, estos equipos líderes multidisciplinarios que tenían muchas ideas, muchas prácticas y mucha experiencia, pero que en este trabajo en red se iba multiplicando, consolidando, se iban aportando mutuamente con un método y con alguna forma de registro y aprendizaje. Entonces creo que hay algunas claves de cómo se puede escalar y qué condiciones se necesitan para proyectar algo así. Y yo aprovecho de felicitar si es que hay algún profesor o profesora de Andalien Sur o alguien de Andalien Sur mirando, porque estos resultados son de ese equipo que trabajó todo el año. Así que muchas gracias. Extraordinario, muchas gracias, Isidora. Te agradezco tu presentación y finalmente, ¿no es cierto?, nos acompaña también Alejandra Ratia de Educación 2020 y ahora te cedo la palabra, Alejandra. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la invitación. Nada, a partir felicitando a los tres presentadores, la verdad, a Gregory por esa voz de alerta que decía la Isidora, que creo que nos golpea a todos. Me dejó, o sea, impresionantes muchos de los datos. Me dejó como golpear el tema del 85% de los padres que ven problemas de salud mental de los hijos. Nosotros estamos con una campaña súper metida en el tema de educación socioemocional, entonces es súper duro ver esos datos, ¿no? Bueno, y a Patricio por todo el trabajo que se ha hecho en el marco de este proyecto. Encuentro que ciertamente, bueno, lo dijo Bárbara, lo dijo Isidora, son datos súper interesantes que nos permiten como poder efectivamente tomar decisiones e identificar dónde están los riesgos y poder ir haciendo cosas en esa línea, ¿no? Y bueno, Juan Pablo, súper, nada, encuentro que es potentísimo ver, son datos muy, muy convocantes, muy bonitos de verlo, la verdad. Así que me sumo también a la historia que decía que si hay alguien de Andalien Sur, de los equipos ahí, también súbame a felicitarlo. Yo cuando vimos un poco cómo abordar comentarios y todo, yo quería compartiendo lo que se planteó antes totalmente, pero quería mirar como, como un poco más desde el nivel más como macro, como algunas reflexiones de temas que nos pueden ayudar, yo creo, o de temas que yo creo que es importante que tengamos a la luz de la discusión y de los desafíos que vamos a tener en el mediano plazo para poder abordar este desafío de la exclusión educativa. Porque sin lugar a duda encuentro que es un tremendo aporte poder tener un algoritmo como este, en el fondo poder identificar y poder intervenir. Además, es súper bonito que se ve que cuando uno interviene se pueden hacer cosas. O sea, yo creo, no sé, Juan Pablo, tú puedes saber más, pero los datos del año pasado pueden estar también influidos por este sistema, o sea, por todo el trabajo que hicieron ustedes. También el año pasado un sistema de alerta temprana, Sí. que tuvo un impacto también en cómo las escuelas podían identificar a los niños y hacer cosas. Bueno, creo que ahí hay mucho que hacer, entonces súper positivo. Pero también creo que hay cosas que podemos hacer a nivel del sistema más macro y que pueden ayudar a, por decirlo así, arar un terreno para que esto sea más efectivo. Y ahí identifiqué tres grandes ámbitos, diría yo, ¿eh? El primero es, yo creo que nosotros necesitamos como país avanzar en temas de lo que se ha llamado un sistema de desarrollo directivo, en el fondo, o lo que algunos llaman carrera directiva, que a nosotros no nos gusta tanto desde Educación 2020 el concepto de carrera directiva, porque eso implica que como el tema más de competencia, pero sí el tema de cómo desarrollar un sistema como país que permita el desarrollo de líderes en las escuelas, no de líderes como una persona individual, sino que como equipos directivos potentes en las escuelas. Lo comentaron varios de ustedes, o lo comentaste tú, Isidora, también, Bárbara también. Bueno, ha salido en distintos espacios, como el rol, lo decía Juan Pablo también, que esto no es una persona aislada que tiene como un liderazgo especial en la escuela, sino que como la escuela completa de alguna manera se alinea y están todos mirando hacia ese mismo norte. Y creo que en eso el rol de los equipos directivos es muy importante. Además, creo que va de la mano con otro tema que también levantó Gregory, con esta alerta de
en el fondo del abandono, del salir de la carrera docente de muchos docentes, digamos. Hay el mayor porcentaje de deserción de la carrera, o del abandono en la docencia se da, si mal no recuerdo, creo que en los 5 primeros años. Y ahí tiene un rol también los equipos directivos en cómo facilitan condiciones para el ejercicio de la docencia. Entonces creo que ahí hay un ámbito que podría ayudar mucho a nivel país. El segundo es como nada, pues quizás una revisión, como país yo creo que estamos en el momento de hacerlo, además en el contexto del marco de la reflexión constituyente, ¿no? Pero una revisión un poco más en profundidad del impacto y de cómo deberíamos balancear el tema de la rendición de cuentas y el tema de los apoyos en el sistema de aseguramiento. Tenemos un sistema de aseguramiento que tiene que tiene consecuencias sobre las escuelas, que tiene consecuencias de cierre. Y eso tiene un impacto como en estrechamiento curricular, tiene un rol súper gravitante en cómo se organiza la experiencia educativa. Muchas veces, hay harta evidencia de cómo hay una demanda por formación más integral y que a veces desde la escuela se ve como dificultada por el peso de un sistema de aseguramiento que tiene consecuencias. Y no quiero dejar súper claro que desde Educación 2020 no planteamos para nada, no somos parte del movimiento, no sé, alto al CIMS ni nada por el estilo. Nos parece que es importante tener pruebas y tener una evaluación estandarizada que mida, ¿no? Que vamos viendo cómo avanzamos como país. Pero creemos que eso hay que equilibrar muy bien, dos cosas. Hay que ver bien como cuáles son, si nos vinculamos más con la rendición de cuentas y accountability, o enfatizamos más también los mecanismos de apoyo. Y ahí hay un tema que hay que mirar. Y además que podemos combinar un sistema que tenga pruebas muestrales también, en algunos casos. No todo tiene que ser prueba censal, porque el impacto que tiene eso como estrechamiento curricular en la escuela es muy fuerte. Y eso también genera exclusión educativa. Y en tercer lugar, un último gran ámbito que es grande, ya lo sé, pero que me gustó mucho ver los datos del tema de la repitencia, ¿no? Es cómo pensar una arquitectura curricular también, desde la arquitectura del currículum, que ayude un poco más a favorecer trayectorias formativas positivas, en términos de entender que, el tener un currículum que tenga menos detalle quizás y más como estos grandes objetivos más amplios, que permita moverse con un poco más de flexibilidad entre lo que es segundo y tercero básico. Si en tercero básico los niños no han alcanzado los aprendizajes, tengo que ir a los aprendizajes de segundo, no saco nada siguiendo avanzando con lo que es tercero, porque me toca tercero, ¿me explico? Y ahí, bueno, creo que ahí hay un ámbito donde como país podemos también mirar un poco. Chile tiene un nuevo decreto de evaluación que cambió la normativa respecto a esta antes teníamos este sistema de repitencia como automática, en términos de que si no se cumplían estos requisitos se repetía automáticamente. Ahora tenemos un decreto distinto que también uno quisiera cómo ponemos todas estas definiciones de la macropolítica, por decirlo así, al servicio de que en el fondo ojalá que cada vez pudiéramos tener menos niños que en el fondo están en este riesgo, ¿no? Es fantástico que tengamos un sistema para identificarlo y que podamos intervenir, pero quisiéramos que el sistema entero apoye a que tengamos menos niños que estén en una situación como de exclusión educativa, ¿no? Entonces, nada, yo quería aportar mirando como desde la perspectiva de cómo podemos complementar esta reflexión respecto a cómo, en el fondo, prevenir, pero también desde la perspectiva de cómo tomamos decisiones, cómo esto nos insuma criterios para tomar decisiones más globales que también puedan ayudar en la misma línea, ¿no? Eso, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por el trabajo, creo que es un aporte tremendo y también me gustó mucho el dato positivo que nos mostraba Juan Pablo en términos de que yo creo que alguien lo comentó, ni me acuerdo si en el chat o dónde, pero como que yo creo que la pandemia ha sido una voz de alerta tremenda respecto al riesgo de los niños, de la inequidad en el fondo. Y eso es bueno ver cómo de alguna manera ha movilizado más acciones y eso está teniendo ciertos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, y quiero aprovechar de agradecer a nuestras tres panelistas, a Bárbara, a Isidora y a Alejandra por sus comentarios, y ahora le cedo la palabra a Elizabeth, que tiene algunas preguntas del público antes de cerrar. Así es, tenemos varias preguntas del público, así que yo las voy a ir leyendo y indicándoles a quien yo creo que podría contestarlas, y
uno de ustedes no está mencionado por mí y además quiere contestar, toma la palabra después. Algunas preguntas que tenemos de la gente que ha estado conectada durante esta hora y media ya de conversación. Por ejemplo, ¿cómo se comporta la repitencia por dependencia administrativa en Chile? ¿Cuánto le cuesta al país la repitencia también? Patricio o Juan Pablo. Yo puedo contestar. Mira, es diferente por dependencia. Si bien el promedio del 56%, perdón, si bien lo voy a decir en términos de la graduación a tiempo, si bien la graduación a tiempo es el 56% en el promedio de todos los estudiantes, hasta los datos del 2019, que yo miré esa información, en la particular subvencionada es de un 58% esa tasa, en la educación pública es del 48% y la particular pagada del 78%. Y si uno calcula básicamente el costo que significa eso, es que un niño hace un curso más de una vez. Y eso implica pagar las subvenciones escolares más de una vez. Si uno calcula el valor presente de todos esos datos, al futuro, si es que la situación no mejora, si siguen las mismas tasas de repitencia, eso le cuesta al país, el valor presente de eso es 1 billón de pesos. O sea, 1.000 millones de pesos. Ahora, Juan Pablo, ¿algún dato que aportar ahí? Mira, yo diría que más allá de la parte económica, es la parte del punto de vista del proyecto de país, de desarrollo personal. Y yo solo quiero recordar que la educación lo que tiene es darnos más grados de libertad para nuestros proyectos de vida, y entre los cuales están los temas laborales, el tema de los sueños, cómo queremos colaborar, ¿verdad? La Comisión de Lourdes hace muchos años ya dijo aprender no solamente a conocer, sino lo que requerimos es aprender a hacer, en tema de las habilidades intrapersonales, habilidad a convivir con otros, las interpersonales y el tema de la convivencia, la democracia, y el tema de aprender a ser. Entonces, lo que tenemos de desafío cuando repite un niño o una niña, estamos truncando parte de ese proyecto de vida, el tema de las ilusiones que podrían haber, y sobre todo el derecho a la educación. Yo creo que todos nosotros, los investigadores, las fundaciones, los profesores y profesoras, Andalien Sur y el resto, los sostenedores, tenemos que poner al centro siempre los niños y preocuparnos siempre de preguntarnos si al final todas esas medidas, la estrategia de desarrollo profesional docente, el tema de los servicios locales, es decir, todas las reformas de todo tipo, cuánto impactan a los niños, porque la mayor parte de las reformas no llegan a los niños. Terminamos con más diplomas, con más cosas, qué sé yo, pero no tienen que ver mucho con los niños y de verdad, y lo digo como sinceramente, cuando paran los profesores 5 semanas en la educación pública, es un costo que muchas veces es irreversible para los niños. Es así de sencillo. Por lo tanto, también los gremios tienen que reflexionar de hasta dónde uno puede tomar decisiones, hasta dónde puede poner en riesgo el tema de la infancia y esas oportunidades. Todos nos debemos al tema de los niños. Y las autoridades ministeriales también resguardar en sus negociaciones que no puede esperar todo el tiempo para resolver lo mismo que iba a resolver un mes y medio después y no resolverlo en la primera semana. ¿Puedo agregar un dato afuera de Chile? Que, bueno, muchos profesores, no conozco este dato en Chile, creen que la repetencia es algo positiva, que tienen esta percepción de que hacer repetir el alumno es positivo y no, a veces no cuentan con la información que realmente, como lo que señalaba Juan Pablo, y uno ve esto en la región y afuera de la región. Pero Brasil tenía este problema, había un problema serio de repetencia, y lo que ellos hicieron también para incentivar a los establecimientos a no hacer repetir los alumnos, era incorporaron en su índice de calidad un indicador de repetencia. Entonces, ellos tienen aprendizajes y con un peso también, no me acuerdo exactamente cuánto, pero un peso bastante importante, la repetencia, justamente para poder mostrar y dar una señal a las escuelas que no es algo que el Estado ve como positivo hacer repetir los alumnos. Entonces los colegios son castigados
por la repetencia en este indicador de calidad que se llama en Brasil ITB. Bueno, muchos estados y municipios utilizan este indicador de calidad para la toma de decisiones, para asignar recursos, para premiar las escuelas, etc. Entonces, tiene muchas implicancias en las políticas públicas locales. Entonces, bueno, eso es una medida también para incentivar a la no repetencia, es incorporarlo en el índice. Retomando Total, este mismo tema, sí, dale. No, es que solo para recalcar o enfatizar que además se cree que tiene impacto positivo en el aprendizaje, y la verdad es que cuando los niños repiten, no es que aprendan más después, porque en el fondo uno diría, bueno, si es que aprenden más después, hagamos el esfuerzo como país, pero la verdad es que no es así, no aprenden más, y además tiene tremendos efectos negativos a nivel del desarrollo socioemocional. Entonces la verdad es que no hay ningún efecto más positivo por la medida de la repitencia en sí. Además del efecto psicológico que tiene, ¿no? Por supuesto. Claro. Sobre ese mismo tema que tan interesante, tenemos una pregunta sobre qué aspectos entonces de la política educativa requieren adecuarse para dar espacio a la recuperación de los años de aprendizaje que se están perdiendo por cada generación. Alejandro, a lo mejor a ti te gustaría contestar. Yo creo que hace tiempo que hay una reflexión que está como dando vueltas respecto a cómo uno puede avanzar en estrategias pedagógicas que sean más incorporadoras de la diversidad y que uno pueda entender, como, bueno, para todos los docentes que nos están escuchando, como el concepto de zona de desarrollo próximo o zona de aprendizaje, que es un concepto que es muy fuerte para la docencia, y que nos movamos mucho más desde una conversación que muchas veces es muy normativa, y lo digo a mí me tocó ser parte un poco de eso, entonces también lo digo con autocrítica, ¿no? Como de una conversación en que ponemos el énfasis en la cobertura curricular, como que por cubrir el currículum va a pasar algo con los niños. El currículum está al servicio de los aprendizajes, y si es que se cubre el currículum, pero eso no está vinculado a lo que los niños pueden aprender, creo que es muy difícil que avancemos. Entonces yo diría, hay dos temas súper importantes: el rol de la evaluación formativa, que es súper, sobre todo en este contexto en que hemos tenido clases presenciales suspendidas y en que hemos tenido un gran impacto muy distinto, se aumenta la brecha, digamos. Ahí es importante el rol de la evaluación formativa para identificar dónde están los estudiantes y cómo los y las estudiantes, y cómo los podemos ayudar a avanzar más. Pero eso tiene mucho más que ver con una conversación más pedagógica que con temas más normativos. Entonces yo pondría el énfasis muy fuerte en apoyo a las escuelas para que puedan tener esa conversación más pedagógica y puedan mirar no el promedio, sino que dónde cada estudiante está para poder ayudarlo a seguir adelante. Alejandra, y en ese sentido, también aquí viene súper bien una pregunta de Silvanita, que dice, entonces, ¿cómo se visualiza o cómo alineamos entonces a la familia también en esta tríada? A la familia, a la escuela y los estudiantes, y además la sociedad en su conjunto, para evitar la deserción y la repitencia, considerando sus efectos muy grandes y también considerando que son multicausales. ¿Quieres que la tome yo? ¿Quieres que la tome yo? Sí. Mira, la Isidora, sí. Si quieres, Isidora, Isidora, o yo ¿sí? puedo decir muy brevemente. Eso. La experiencia que nosotros hemos tenido trabajando con escuelas y en general como respecto a esa triada, es que cuando uno logra que los niños y niñas se contacten con su capacidad de aprender y se motiven, ese es un motor tanto para los profesores como para las familias de una tremenda potencia. Cuando los papás, las mamás, los apoderados, incluso los profesores ven eso, el proceso fluye mucho más rápido. Incluso los profesores te dicen, esto me recuerda yo porque yo quise estudiar pedagogía. Esa es una frase que nosotros escuchamos muchas veces en las escuelas con que trabajamos con los docentes, como que el ver ese aprendizaje, el ver ese como amor por aprender de los niños y niñas, es algo que tiene una tremenda potencia para las familias también. ¿Isidora? Sí, yo quería ahí complementar que creo que una de las cosas que la pandemia nos ha mostrado es la tremenda oportunidad que existe de vincular a la familia con el proceso de aprendizaje. Hoy día, escuela, familia y estudiante están interconectados por las necesidades de tener apoyo desde la familia para el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Y entonces, en nuestra experiencia, he escuchado a muchas profesoras este año comentar de lo que implicó al principio entender que a lo mejor el papá, la mamá no entendía la finalidad última del objetivo que el profesor quería lograr,
y que al lograr compartir ese sentido, los papás decían, entonces no le tengo que ayudar y hacer todo y resolver, sino que más bien dejarlo que se equivoque y que entienda y que aprenda de ese error, etcétera, por poner un ejemplo. Y el otro ejemplo va muy en línea a lo que decía la Ale, que en programas en que trabajamos con fomento a la lectura, muchas veces partimos del trabajo con los profesores que se conectaran o programas de desarrollo socioemocional, autoestima, con su propia experiencia. Y al conectarse con su propia experiencia como niños, dijeron, oye, a mí me marcó esto. Entonces también, ¿cómo trabajamos más el aprendizaje? No desde lo normativo, desde la nota, desde aprobar, sino que desde el sentido último de aprender y de esa libertad que hablaba Juan Pablo, de lo que implica desarrollar tu potencial, y que eso la familia tiene una tremenda oportunidad si es que sabemos dar un buen mensaje también, no solamente como escuela o como sistema, sino que también como país, donde ponemos los énfasis para que nuestros papás, mamás o apoderados en general también se puedan conectar y ser aliados en este proceso de aprendizaje. Y en ese mismo sentido, Jadille pregunta, entonces, en el fondo, ¿cómo tendrá esto que ver un poco con a lo mejor la forma más tradicional en la que se está enseñando en la escuela? Dice ella, con procesos educativos, por ejemplo, del siglo pasado, y con la inequidad tecnológica que vivimos, a lo mejor será vuelta tal vez, y aprovechando la crisis que nos ha puesto esta pandemia, será tal vez el momento de pensar, de repensar el aula. Yo creo que sí. De hecho, espero tener la oportunidad de tener a un invitado de Colombia, que es Julio Fontán, que nos va a contar un poco de su modelo, que lleva 30 años implementando en Colombia y que un poco da vuelta a la lógica actual del sistema educativo. Así que antes que contesten nuestros panelistas, yo aprovecho de dejar la invitación, que estén atentos para ese webinar que esperamos organizar pronto. Oye, si me permiten contestarle a Jadille o a comentarle, partir comentándole, yo creo que, y escuchando también lo que mencionaba Alejandra y Isidora en relación a cómo ajustar currículum o cómo ajustar metodología, yo creo que es importante también replantearnos el cómo estamos formando a nuestros docentes en la formación universitaria. Y yo creo que la capacidad de poder adaptarse, y también es bien interesante. Va a ser bien interesante ver cómo nuestros profesores efectivamente se han adaptado hoy día. Y ahí hay casos que son de verdad que yo los aplaudo de pie, profesores que probablemente no nacieron nativos digitales, que en muy poco tiempo se pudieron adaptar y con una actitud y una disposición que la verdad que no nos queda más que agradecer como país y con un propósito. Yo creo que eso es muy importante, como que los profesores nunca perdamos el propósito que tuvimos cuando decidimos emprender este camino. Y eso creo que va a ser el primer motor para nosotros movilizarnos a replantear el cómo yo estoy diseñando las estrategias para que esos estudiantes aprendan. Si a eso le sumamos los apoyos que podemos darle como país, como sistema, yo creo que debiésemos tener buenos resultados, pero yo creo que es importante replantearse también las capacidades que tienen que tener o la formación que tienen que tener esos profesores para obedecer a estas capacidades de adaptarse rápidamente a las situaciones contingentes. Y con respecto a lo que mencionaba Jadille, yo creo que son cosas que tienen que ir de la mano. Podemos repensar, y de hecho desde el Ministerio estamos impulsando la creación de aulas colaborativas en cada uno de los establecimientos, los servicios locales. Sin embargo, si a eso no le sumamos una metodología de trabajo, lo que vamos a tener finalmente van a ser aulas probablemente muy atractivas, porque visualmente son muy atractivas, con mobiliario dispuesto de otra manera, pero eso tiene que venir de la mano sí o sí de procesos de formación de los docentes que van a ocupar esa sala. Entonces, siempre tenemos que pensar en que tanto los espacios como las metodologías están al servicio de los procesos de aprendizaje de cada uno de esos estudiantes. Y es así como en una misma sala de clases yo puedo incluso usar metodologías distintas porque tengo estudiantes que aprenden de forma distinta. No van a ser 40 metodologías, convengamos que no es así, pero sí por lo menos yo podría agrupar en 2 o 3 grupos de estudiantes que aprenden de manera distinta
Y entonces yo también tengo que tener la capacidad para poder visualizar eso y para poder hacerme cargo de eso. Entonces yo creo que son cosas que van muy, muy de la mano. Tenemos que avanzar, pero siempre el foco son nuestros estudiantes, sí, pero la variable que impacta, la primera variable que impacta el aprendizaje de nuestros estudiantes son nuestros docentes. Entonces, yo diría, miremos a nuestros docentes para poder también movilizar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Bárbara. Entonces vamos a ir finalizando. Juan Pablo quiere... Sí, mira, dale, era Juan Pablo. solamente compartir, justo antes de la pandemia, nosotros publicamos un libro, El Liceo en Tiempos Turbulentos, que fuimos a ver 12 liceos de Chile que habían tenido una trayectoria muy destacada de mejoramiento sostenido por una década. Y el resultado que encontramos es que en general había muy poca innovación pedagógica. Teníamos el San Nicolás, un colegio que tenía una gran innovación de flexibilidad, pero era muy escasa. Es decir, Chile no se caracteriza antes de la pandemia por esa innovación pedagógica tan indispensable, y tampoco se caracterizaba por potenciar el liderazgo y la co-construcción con los propios jóvenes. En general, los colegios tienen muy poca habitualidad de levantar la voz de los estudiantes, de qué es lo que quieren, de por qué les cuesta tanto aprender. 2020, Educación 2020, levantó una encuesta extraordinaria, le preguntó a los niños qué es lo que pasaba, y cerca del 40% de los niños decía, son clases muy aburridas. Y el efecto del punto de vista que decían, no aprendí nada o muy poco, era aún más vinculante con el tema de las clases aburridas que con la falta de conectividad o dispositivos tecnológicos. Es decir, el tema del aprendizaje siempre es socioemocional, no solo en pandemia. Y lo que aprendimos de los liceos, de las escuelas, sobre el tema de la exclusión, es que cuando se parte por lo socioemocional, por el tema de la pertenencia, este concepto, ¿verdad?, de enganche, de compromiso educativo, que no un compromiso de que me quiero sacar buenas notas, sino que me gusta ir al liceo. Una frase tan sencilla como, me gusta ir al liceo, me esperan, me conoce alguien en el liceo, saben de mí, de por medio. Ese cambio es revolucionario, aunque no necesariamente para los aprendizajes curriculares, pero sí para estas disposiciones de que hace diferencia la escuela. Y en lo curricular, la pandemia nos ha dado una oportunidad extraordinaria. La cantidad de colegios que hemos visto en las decenas de webinars, quizás cientos que hemos estado durante el año de clases invertidas, aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo de los maestros dentro, porque era una declaración, era como el tema de la tecnología, pero como no había obligación, la pandemia obligó a hacer microcápsulas, a tener que aprender el Classroom, el tema del Zoom, ¿para qué decir hoy día el tema del Zoom? Bueno, esa oportunidad que tenemos no puede cambiar, sino que solo activarla, porque lo que hemos descubierto, que en menos tiempo podemos ser más efectivos, de mejores formas puede ser más atractivo lo que hacemos. Y los profesores y profesoras que están hoy día trabajando, que algunos vienen de programas que eran semipresenciales, que tienen historias de grandes carreras, universidades hiper destacadas y acreditadas, todos en general, cuando trabajan colaborativamente, florecen, mueven su condición profesional, mueven la de los colegas y sobre todo la de los niños. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para que de verdad lo que hemos logrado ahora lo profundicemos, y una vez que venzamos la pandemia, que espero que pronto sea de por medio, vayamos por más, porque de verdad nadie dijo que no se podía, hoy día demostramos que sí se puede. Ay, sí, estaba silenciada. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de cerrar, tenemos una última pregunta que acaba de llegar, así como cerrando la puerta, por debajo de la puerta, para Gregory. Y nos piden, por favor, si podemos hacer preguntas, así que te la voy a hacer aunque se escape un poco del tema que estamos tratando en general. ¿Son justos los sueldos de los profesores en Chile? Sebastián nos comenta en Facebook que esa pregunta es para ti, si es que fluctúan entre 700 y 2.100 dólares. Y con eso cerramos. Ok.
qué pregunta. Yo no puedo decir si son justos o no. O sea, yo creo que lo que sí podemos decir es que Chile ha avanzado mucho en mejorar sus salarios con una carrera. Nosotros desde el banco, lo digo comparado con otros países, no quiero decir que son justos o no, que siempre se pueden mejorar los salarios y hacerlo reconocer que es una profesión muy valiosa para la sociedad. Y por todas las razones que mis colegas acá en el panel han dicho. Pero creo que sí hay que reconocer que Chile ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los salarios de los profesores, sobre todo los profesores nuevos, y hacerle una profesión cada vez más competitiva con otras profesiones. Y creo que sí hay que reconocer esto, porque yo sí, bueno, nosotros hicimos un libro en el banco hace unos años que se llama Profesión Profesor, y analizamos las distintas carreras docentes en Chile, Ecuador, Perú y algunos otros países. Y la verdad, Chile está muy en la frontera en América Latina en términos de mejorar su carrera docente, a pesar de todas las cosas que hay que seguir mejorando y profundizando y seguir mejorando los salarios. Creo que hay que reconocer que el salario docente en Chile es el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años. Si es justo o no, creo que eso dejo la pregunta para mis colegas que son chilenos en el panel, y ellos pueden decirlo más. Pero creo que sí, como desde lo que nosotros hemos mirado en el BID comparado con otros países, sí, Chile ha hecho un esfuerzo muy importante en modernizar su carrera docente, introducir evaluaciones, dar retroalimentación a los profesores. ¿Falta mucho? ¿Va a mejorar? Sí, falta, pero creo que Chile, en mi opinión, lo que nosotros hemos visto en América Latina, es uno de los países bien en la frontera en términos de su carrera profesional docente. Muchas gracias, Gregory. Vamos terminando entonces y agradecemos a todos quienes estuvieron conectados, y para ir cerrando, Patricio nos va a dar una breve reflexión de 1 minuto que englobe todas estas interesantes presentaciones. Bueno, yo creo que tomando un poco lo que decía Gregory, yo creo que es justo decir que los profesores y profesoras de Chile se han echado al hombro esta pandemia. Realmente han trabajado incansablemente para hacer que todos los niños y niñas reciban educación en las condiciones más diversas y más complejas que pueden existir. Por lo tanto, yo creo que es lo primero que tenemos que hacerle, darle las gracias. Porque yo siempre digo que hay dos profesiones en Chile que son la reserva moral de la nación, que son los profesores y profesoras y los bomberos y bomberas. Así que las gracias, ¿no es cierto?, a la Reserva Moral de la Nación por seguir trabajando incansablemente para tener a nuestros niños y niñas en la escuela. Y como reflexión final, estamos en tiempos turbulentos, no hay cabe duda de eso. Y tenemos también una tremenda oportunidad de transformar esto en aprendizajes y ver cómo se puede, en el fondo de esta crisis, salir fortalecidos, y cómo podemos aprovechar de alinear una serie de cosas que antes estaban dispersas para lograr una mejor educación y una mejor equidad del país. Entonces, que esta crisis no nos, por decirlo, paralice, sino nos permita seguir avanzando en trabajar en todos estos actores que antes, ¿no es cierto?, estaban atomizados, y que nos permitan alinear, ojalá, en un gran desafío país de mejorar la educación para todos los niños y niñas, y así no solo evitar que los niños y niñas abandonen la escuela, sino generar estas trayectorias educativas positivas que hagan, ¿no es cierto?, que tengamos relevancia y tengamos sentido, ¿no es cierto?, la educación tenga un sentido para nuestros niños y niñas, y logremos también, al fin y al cabo, un mejor país. Le agradezco a todos su sintonía en este webinar, y le agradezco también a nuestros panelistas, a Bárbara, a Isidora y Alejandra, y también a nuestros expositores Juan Pablo Valenzuela y Gregory Elagua desde Washington. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.